Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. Vamos a darle continuidad a la serie de arqueología bíblica. La serie se llama La Biblia desde la arqueología. Hoy sería nuestra tercera y última reunión. En la primera consideración, en la primera reunión que tuvimos, estuvimos viendo la Biblia desde la arqueología, considerando los descubrimientos arqueológicos relacionados con el Antiguo Testamento. Estuvimos viendo cómo los reyes asirios y los reyes babilonios nos dejaron mucha información escrita en sus memorias, en sus victorias, que nos mostraban efectivamente todo lo que la Biblia ha dicho. Y es ahí donde nosotros debemos decir que la Biblia tiene la razón, ¿cierto? Aunque lo dijimos en esta serie, la arqueología no era para confirmar la Biblia, la confirma, pero su idea principal es mostrarnos el entorno en el cual sucedieron las cosas que están escritas en la palabra de Dios, porque la Biblia se escribió en un contexto histórico donde existían reyes, donde existían ciudades, una situación geográfica e histórica puntual, ¿cierto? Entonces los descubrimientos arqueológicos nos llevan a poder entender un poco más la escritura. Estuvimos viendo, por ejemplo, cómo la arqueología nos daba luz de ciertas palabras en la Biblia que los traductores no sabían cómo traducirlas. Ciertas medidas nos confirmaban más lo que la Escritura habla acerca del reinado de los reyes, como de David, como de Salomón, como Jehú, ¿cierto? Pero también estuvimos diciendo, en la primera reunión citamos segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. O sea, la palabra es autoritativa en sí misma. Ella tiene autoridad, porque la Escritura, Dios nos dice que su palabra es inspirada por Él. Y luego en la segunda reunión vimos que tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto? Entonces nosotros creemos el testimonio que Dios ha dado en su palabra. No necesitamos algo externo para nosotros poder creer que efectivamente Jesús es el Cristo y que lo que está escrito es verdad. Pero con los descubrimientos arqueológicos nos confirman y nos amplían el relato bíblico. Vamos a leer un texto en Romanos 15:4, en ese mismo contexto. Romanos 15:4, y mire lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca de las mismas escrituras. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, toda la palabra de Dios, a eso se está refiriendo Pablo, se escribieron porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios sirve para instruirnos a nosotros, nos sirve para corregir, nos sirve para enseñarnos, nos sirve para instruirnos, ¿cierto? La palabra de Dios para nosotros es suficiente para conocer el testimonio, para conocer la revelación que Dios nos ha dado. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿cierto? Entonces el Señor nos da su palabra y nos dice que nosotros podemos confiar plenamente qué es lo que dicen ellas. Yo sé que existen traducciones de la Biblia, porque nosotros al español lo que tenemos es una traducción de la Biblia, ¿cierto? Y las traducciones que tenemos son traducciones muy buenas. Pero Pablo nos dice que nosotros podemos tener confianza en lo que está escrito, que es verídico, que es la palabra de Dios, que con el tiempo y con los descubrimientos arqueológicos se ha confirmado, incluso las traducciones que tenemos nosotros. Las traducciones, por ejemplo, los manuscritos encontrados en Mar Muerto en Qumrán nos mostraron que nosotros tenemos un texto hebreo muy bueno, muy fidedigno. Hay ciertas variantes, pero esas variantes no afectan en nada la doctrina. Estuvimos diciendo entonces, citando la Biblia de estudio de Charles Reading, en la página 1856, que la palabra arqueología en el griego era arcaios, es una palabra compuesta, arcaios, viejo, antiguo, y logos, tratado acerca de las cosas antiguas, era lo que era arqueología. Y la arqueología bíblica se puede definir como el examen de las cosas antiguas que se perdieron y se han hallado de nuevo
en la medida en que estos objetos recuperados están relacionados con el estudio de las Escrituras y la descripción de las costumbres en el tiempo de la Biblia. También dijimos que las funciones de la arqueología era ayudarnos a entender la Biblia, pues revela cómo era la vida en el tiempo de la Biblia, qué es lo que realmente significan algunos pasajes oscuros y cómo han de entenderse los relatos bíblicos en su respectivo contexto histórico gramático, ¿cierto? Cuando estudiamos hermenéutica, una de las reglas de interpretación que más se utiliza hoy es la interpretación histórico-gramático, que la escritura se escribió en un contexto histórico, pero nosotros no podemos obviar lo que efectivamente ella dice, gramaticalmente, escrituralmente. Ha servido también para ayudar a establecer la exactitud de los originales griegos y hebreos en los cuales fueron escritas las escrituras. La Biblia desde la arqueología de José Joaquín dice: nos proporciona los elementos necesarios para reconstruir el ambiente y las circunstancias de los hechos narrados en la Biblia, como puede ser el aspecto que tenía la ciudad de Jerusalén en el siglo X antes de Cristo o en el siglo I después de Cristo. A pesar de ello, a pesar de que sirve para confirmarnos la Biblia, a pesar de ello, se han dado casos, como decimos, y se darán casos en las que las investigaciones arqueológicas nos permiten confirmar la historicidad de algunos datos aportados en la Biblia, pero insistimos en que la habitual misión de la arqueología bíblica es descubrirnos las condiciones materiales, culturales, en que se desarrollaba la vida del país en los días a que se hace referencia al relato bíblico, lo que sin duda contribuye eficazmente a comprender las circunstancias de las narraciones e incluso el valor del significado que puedan tener. Recuerda entonces que estuvimos viendo que los arqueólogos lo primero que hacían para poder interpretar y empezar a excavar en los descubrimientos arqueológicos es que ellos identificaban un tel, ¿recuerda? El montículo de tierra. Tel es el término árabe que se da a las colinas del país que se han ido formando por la ocupación y destrucción repetidas y prolongadas durante mucho tiempo de un asentamiento poblacional en un mismo sitio, lo que con el amontonamiento de las ruinas las ruinas destruidas han permitido ir subiendo el nivel del terreno hasta adquirir un aspecto de una elevación natural, que eso es lo que se conoce como el tel. Así la investigación arqueológica, también lo dijimos, se centraba en dos puntos: estratigrafía y la tipología. La estratigrafía busca investigación sistemática en los varios niveles de extractos en el tel, o sea, en el montículo de tierra. Y la tipología es la que nos clasifica los objetos encontrados en el tel y los comparan con otras excavaciones. Y leímos el texto de Josué 8:28, donde mostramos que efectivamente aparece la palabra hebrea atel cuando Josué derribó a Ai y la redujo a un montón de escombros, y ahí aparece la palabra tel. En esta última reunión vamos a considerar el Nuevo Testamento, la Biblia desde la arqueología o el Nuevo Testamento desde la arqueología. Nos tomamos 2 reuniones para ver Antiguo Testamento porque son más las pruebas y más las evidencias arqueológicas del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Vamos a leer un libro de Josh McDowell que se llama Evidencia que exige un veredicto, la página 68. Mary Unger, en un libro Arqueología y el Nuevo Testamento, decía: el papel que está desempeñando la arqueología en la investigación acerca del Nuevo Testamento, lo mismo en el Antiguo Testamento, ha facilitado el estudio científico, balanceando la teoría crítica, ilustrando, elucidando, suplementando y autenticando el fondo histórico y cultural constituye el punto brillante en el futuro de la crítica del texto sagrado. Mateo 2:16. Vamos a leer el libro La Biblia desde la arqueología y vamos a hablar de Herodes, el asesino.
Mateo 2, versículo 16. Entonces, Herodes cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces dice la Biblia desde la arqueología, página 93-94. A su vez, el recelo del monarca respecto a cualquiera que le pudiera hacer sombra o arrebatarle el reino había llegado a convertirse en una verdadera enfermedad que raya en la locura. Sabemos por la historia que Herodes no se contentaba solo con ordenar la muerte de cualquier presunto usurpador, sino que había llegado en un arrebato de increíble y patológica crueldad a mandar a asesinar a personas de su propia familia, incluido alguno de sus hijos. Y lo más significativo ahora es que la mayoría de esos tremendos crímenes los llevó a cabo precisamente en Jericó. Aquí había ordenado, hacía ya unos años, el 34 a.C., que mientras el hermano de su esposa Mariamne, un joven de 17 años llamado Aristóbulo, se bañaba en la piscina con sus amigos, fuera allí mismo ahogado por sus propios cuidadores. Y luego se corriera la voz de que se había tratado de un accidente. Herodes sospechaba que el muchacho de estirpe real, que ostentaba ya el título de sumo sacerdote, aspiraba también al trono. O sea, por eso fue que lo mandó a matar. Por otra parte, a dos hijos del propio Herodes y Mariamne, llamados Alejandro y Aristóbulo, de quienes sospechaba una posible usurpación, los sentenció a muerte en el año 8 a.C. y fueron ejecutados en Samaria, pero sus cadáveres se trasladaron al palacio de Alexandrión, cerca de Jericó, para ser allí enterrados. En el año 5 a.C., precisamente coincidiendo con el nacimiento de Jesús, o muy poco después, Herodes, estando ya recluido en Jericó, mandó a dar muerte a su otro hijo Antípatro, al que tenía prisionero en un calabozo del palacio de esta ciudad. Tampoco se le olvide que en su día Herodes había decidido quitar la vida a la reina Cleopatra, cuando ésta fue de visita a Jericó, a causa de las sospechas, en este caso bien fundadas, de que la egipcia conspiraba contra Herodes, al que también había tratado de seducir con sus encantos. Los allegados al rey le aconsejaron por razones políticas el crimen. Además, Herodes, siempre por los mismos motivos, y fuera ya de Jericó, mandó a matar a su propia esposa Mariamne, a la madre de esta, Alejandra, y finalmente a José, el marido de Salomé, hermana de Herodes. Este es el contexto en que encaja y adquiere pleno sentido la matanza de los inocentes en Belén. O sea, la historia, entonces, la arqueología, la historia nos muestra efectivamente cómo era el contexto y cómo era el rey que mandó a matar a los niños en su tiempo, ¿sí? Era algo parte del ser y de la persona de Herodes. Este es el contexto en que encaja y adquiere pleno sentido la matanza de los inocentes en Belén, por la simple noticia de que allí acababa de nacer el que los profetas habían anunciado como rey de los judíos. Entonces miren lo que dijimos de la arqueología, nos ayuda a entender el contexto histórico, ¿cierto? Mateo 11:23, Capernaum, la ciudad abatida hasta el Hades. Mateo 11:23, unos libros más adelante. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, ¿por qué el Señor utiliza ese lenguaje? Porque Capernaum era la ciudad donde Cristo vivía, era la ciudad donde más milagros hacía. Entonces por eso habla de que ha sido levantada al cielo. Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, había permanecido hasta el día de hoy. La Biblia desde la arqueología, página 121. Cuando el pionero de la arqueología en Palestina, el estadounidense E. Robinson, visitó Capernaum, dice acá, en 1838, no era más que, según él mismo dice, un lugar desolado y fúnebre, donde vivían en tiendas algunos beduinos,
originarios de Seme-Kiyeh. Sin embargo, llamó su atención una serie de piezas arquitectónicas dispersas por la superficie del terreno. Con gran intuición interpretó como pertenecientes a un antiguo edificio que debió ser una sinagoga. Unos años después, en 1866, el lugar fue de nuevo visitado por el conocido arqueólogo militar inglés C.H. Wilson, acompañado en este caso por R.E. Anderson. No se limitaron a una observación superficial, sino que hicieron un pequeño sondeo en la zona de la presunta sinagoga. ¿Sería esta la famosa sinagoga de Cafarnaúm, frecuentemente citada en los evangelios? Ello era tanto como responder al interrogante de si aquel lugar que los beduinos llamaban Cafarnaúm, ¿sí?, correspondía a la vieja Cafarnaúm. Es evidente que, conforme a las antiguas descripciones, la ciudad se hallaba más o menos en aquella zona de las riberas del lago Genesaret, paraje tal vez verde y atractivo en otro tiempo, pero ahora convertido en una tierra semidesértica. Algunos pensaban que el estado actual del terreno y las machacadas ruinas que allí se veían no era sino el cumplimiento de la maldición de Jesús a su propia ciudad. Te hundirás hasta el infierno o hasta el Hades. Entonces ahí vemos por qué causa la ciudad estaba así. Por causa del juicio que emitió el Señor, y nos lo comprueba ahorita la arqueología, aunque hay otros arqueólogos que no creen que sea ubicada ahí Cafarnaúm. Pero la mayoría de arqueólogos sí tienen ese entendimiento. Mateo 13:47. Voy a leerlo desde la Biblia textual, porque nos muestra una palabra que nos muestra el griego y va a ser muy importante para poder entender el contexto histórico. Toda la escritura fue escrita en un contexto histórico, pero recuerde que hay algo que se llama la revelación de la palabra, ¿cierto? El Señor siempre nos habla a nosotros entre líneas. Y aquí en la serie de arqueología estamos considerando más que todos los aspectos históricos dramáticos, ¿sí? Mateo 13:47 lo va a leer en la Biblia textual. También el reino de los cielos es semejante a una jávega. En la Reina y Valera dice red solamente, pero en el griego es una jávega, que echada al mar recoge toda suerte de peces, la cual una vez llena saca a la orilla, y sentándose recogen los buenos en canastos y echan los malos afuera. La jávega es una red grande que tenía plomos abajo y era una especie de red barredora, era muy costosa. La Biblia desde la arqueología, las redes, página 133. Otra técnica de pesca era desde el mar a bordo de las embarcaciones, lanzando una red mayor con flotadores en los extremos, mientras la nave de los barcos, iban cerrando el cerco. Esta práctica, al llevarse a cabo en aguas más profundas y abarca una extensión mayor, resultaba mucho más fructífera en la pesca desde la orilla. A esta técnica parece aludir el Evangelio de Lucas al narrar la pesca milagrosa en Lucas 5, del 1 al 7, y en Juan 21, 4 al 6. Todavía existe una tercera modalidad que consiste en una operación combinada desde el mar, y siendo desde el mar y desde la tierra. La gran red con plomos en el fondo que los barcos han alcanzado al agua va siendo arrastrada hacia la orilla, donde los pescadores se hallan recogiendo los peces. A esta técnica alude el Evangelio de Mateo en una de las parábolas, en las que incluso da el nombre de esta red de arrastre. Aquí el traductor de este libro, la Biblia de la Arqueología, le llama la sagena, Biblia textual traduce la jávega. Entonces ahí nos muestran efectivamente que ese tipo de red era utilizada en ese tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Por los descubrimientos arqueológicos. Nos confirman el entorno bíblico, pero también nos amplían el entendimiento del entorno en el cual fue escrito la Biblia. Mateo 5:13, la sal. Vamos a hablar de Mateo 5:13. Mateo 5, versículo 13.
vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vamos a ver entonces el contexto histórico en el que el Señor Jesús da esta parábola. Vamos a leer el libro desde la arqueología, la Biblia desde la arqueología, páginas 134, 135. Los peces capturados en este lago o mar de Galilea debían ser consumidos de inmediato, pues dadas las altas temperaturas del clima, su carne entra fácilmente en estado de descomposición. ¿Ya vamos entendiendo esto? Sin embargo, como sabemos por los testimonios de Estrabón y Josefo, la calidad del pescado era muy apreciada fuera de la región, para lo que resultaba necesario someterlo a un tratamiento de conservación antes de exportarlo al mercado. Las fábricas de salazón y ahumado se hallaban en el puerto de Magdala, a 5.5 kilómetros al norte de Tiberia. De aquí que la ciudad recibiera aquel nombre en griego de Tariquea, que significa precisamente eso, lugar donde se sala el pescado. Las embarcaciones de pesca de todo el lago y principalmente de la rica zona norte, una vez abastecidos sus puertos con el pescado para su consumo en fresco, acudían a esa zona más al sur, donde por razones concretas que desconocemos, se habían instalado las empresas para la elaboración de conservas. No cabe duda de que en un ambiente como el de las gentes de las riberas del lago, la sal era un elemento imprescindible. No tanto para sazonar los alimentos, tanto más para la conservación de ellos y especialmente el pescado. Así se entienden mejor las palabras de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y ser pisoteada con los hombres. Desde ahí podemos entender el contexto histórico desde que Jesús estaba hablando, pero recuerde que hay un aspecto espiritual de aquello que está hablando Jesús, ¿cierto? Amén. Marcos 2, versículo 4. Marcos 2, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Ustedes recuerdan este episodio, cierto? Unas personas llevaron a una persona enferma, pero por la multitud no podían acercarse al Señor, entonces destecharon la casa y bajaron el paralítico. Entonces vamos a hablar cómo la arqueología nos muestra cómo eran las casas en ese tiempo, porque no es lo mismo destechar esta casa que destechar una casa en el tiempo de Jesús, ¿cierto? La Biblia de la arqueología dice: como ejemplo del tipo medio de una de las casas céntricas de la ciudad, vamos a describir aquí sumariamente la llamada Ínsula 2, así le colocaron ese nombre a esta casa, situada junto a la sinagoga y con acceso directo a la calle principal, probablemente el Cardo Maximus. Forma toda una manzana dentro del casco urbano con una planta sensiblemente rectangular y una extensión aproximada de 27 por 22 metros. Posee un patio en el centro y otros secundarios, a los que dan las habitaciones y dependencias. Aquellas presentan una batería de ventanas, hasta 5 seguidas, que permiten una higiénica ventilación en los dormitorios durante la noche, en medio de un clima tan pesado y tan cálido. Las paredes son piedras basálticas negras, construidas en aparejo de mampostería seca y sin encalar. Las jambas, umbrales y dinteles de la puerta, así como los marcos de las ventanas, son de basalto labrado. Todo el conjunto no poseía más que una sola planta, y la cubierta era de madera y ramaje, que debía ser renovada periódicamente, para lo cual había escaleras adosadas en el exterior de los muros, que permitían la subida a la techumbre de una forma cómoda. Esta circunstancia ilustra muy bien el pasaje evangélico de la curación del paralítico, introducido a la habitación de la casa donde se hallaba. Jesús, abriendo
ellos abriendo el boquete en el techo para bajar la camilla. La descripción de Marcos es perfecta. Al no poder presentarse la causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacían el paralítico. Entonces la arqueología nos ayuda a entender cómo era el contexto, cómo eran las casas para que pudiera efectivamente darse aquello de bajar el paralítico destechando o quitando el techo de la casa. O sea, no era algo que no se pudiera entender en ese tiempo. Si tratamos de entenderlo desde este tiempo va a ser un poco complicado, porque nuestras casas muchas tienen cemento. ¿Cómo vamos a desechar una casa con cemento para meter un paralítico? ¿Cierto? Entonces miren lo que hace la arqueología, nos ayuda a entender todos estos contextos históricos. Marcos 1:35, además de ayudarnos a entender el contexto histórico, gramático de la Biblia, nos ayuda mucho más, nos ayuda también a que sea confirmado el registro de las Escrituras. Marcos 1:31, vamos a seguir hablando de las casas en el tiempo de Jesús. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió de Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. El mismo libro dice: también ahora, a la vista de la estructura de la casa de Pedro, podrían explicarse mejor otros pasajes del propio Evangelio de Marcos, como aquel que se refiere al temprano abandono de la casa por parte de Jesús sin que nadie se enterara, hallándose tan cerca ambas puertas. Lo general de la casa y de la presunta habitación de Jesús, de madrugada todavía estaba oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarle le dijeron: todos te buscan. ¿Qué es lo que pasaba con las casas en ese momento? Eran muy oscuras y por eso cuando Jesús sale nadie se da cuenta, ¿cierto? Lucas 8:16, en ese mismo contexto. Voy a leerlo de la Biblia textual. Lucas 8, versículo 16. Recuerde que si nosotros callamos, las piedras hablan. Y las piedras han dado testimonio de que efectivamente todo lo que Dios ha dicho es veraz y es cierto, hermanos. Lucas 8:16. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Leí la versión textual. Pero no solamente esto, tras las actuales excavaciones de Cafarnaúm podrían cobrar mayor sentido algunas expresiones de la predicación de Jesús. Estas casas con paredes negras y de piedra basáltica sin enlucir debían resultar especialmente oscuras al atardecer y sobre todo de noche. De ahí la necesidad de iluminar las habitaciones con tantos cándiles de aceite como los muchos que se han encontrado en las excavaciones. Esto enfatiza más las palabras de Jesús. Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija, la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Entonces el Señor, cuando hablaba, las personas podían entender también que se refería al contexto histórico que ellos estaban viviendo. Amén. Lucas 15:8, en ese mismo contexto de las casas en el tiempo de Jesús. Lucas 15:8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa? ¿Y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Sigue diciendo el libro. Por otra parte, ahora conocemos cómo era el suelo de las casas de Cafarnaúm, de oscuras piedras desiguales, cuyas junturas eran simplemente de tierra suelta. En este contexto es fácilmente explicable que cualquier objeto pequeño caía al suelo se extraviara. Si lo perdido es nada menos que una dracma de plata, equivalente a un denario, es decir, al jornal de un obrero, el trabajo de un día, había primero que encender el candil para ver bien en la oscuridad de la habitación y después barrer con cuidado el suelo.
Entonces ahí toman bastante sentido el aspecto de la parábola que daba el Señor. Era por la oscuridad de las casas que había en ese momento, ¿cierto? Marcos 1:29. Vamos a leer Arqueología del Evangelio de Joaquín González Echegaray, de la página 2. Marcos 1:29, voy a leerlo de la Biblia textual. Y saliendo de la sinagoga, fueron enseguida con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Dice Joaquín González: cualquier persona que conozca las ruinas halladas en las excavaciones de Capernaum no podrá menos que admirarse por esta interpretación y dará la razón plenamente a Marcos, que dice llanamente: al salir de la sinagoga se fueron derechos, aquí dice derechos, la Biblia textual decía enseguida, a casa de Simón. En efecto, la sinagoga de Capernaum y la casa de Pedro se hallaban en la misma calle, solo separados por una manzana de casas, de manera que la distancia entre ambas casas es de menos de 50 metros. Quien, sabiendo los resultados de la arqueología, lee el texto evangélico, lo entiende perfectamente y comprende que los acontecimientos pudieron realizarse en el mismo día, uno a continuación del otro, tal y como lo dice Marcos, que el paralítico, que el artificio no está en el texto evangélico, sino en el refinamiento excesivo de una crítica literal que desconoce a veces los resultados de las otras ciencias históricas. Entonces aquí lo que él está diciendo es que efectivamente todas las ciencias auxiliares ayudan también a la interpretación de la arqueología, y que hay muchos por tratar, hay veces, de interpretar excesivamente la Biblia, no creen el registro bíblico y tratan de decir otra cosa. Juan 19, versículo 13. Vamos a leer el libro de Ernest Wright, La Arqueología y la Biblia, y vamos a hablar de Litostroton. Vamos a mirar qué es eso. Juan 19, versículo 13. Juan 19, versículo 13. Cuando oyó estas palabras, Pilato llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gabata. ¿Amén? Así lo dice. La palabra griega para enlosado es litostroton. Esa es la palabra griega. Entonces dice Ernest Wright en Arqueología Bíblica, página 326. El descubrimiento más importante entre los realizados por P. Vincent se cuenta el pavimento que cubría el suelo en el patio de la Antonia. Se encuentra en el subsuelo del moderno convento y el colegio de las Hermanas de Sion, y al parecer cubre una superficie aproximada de 50 metros cuadrados. Las losas utilizadas para hacer este pavimento son de caliza dura de unos 30 centímetros de espesor y cerca de 1 metro de lado. Este pavimento reviste especial interés por ser quizás el mencionado en Juan 19:13. Cuando Pilato hubo oído esto, mandó a sacar afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado pavimento, tiene esa traducción, litostroton, en hebreo Gabata. En las losas se ven aún grabadas las rayas que forman el tablero de un popular juego romano con el que se entretenían los soldados que allí estaban acuartelados, ¿cierto? Entonces, mire cómo nos ubica efectivamente la arqueología en un contexto histórico para entender un poco más la escritura, y eso es lo que nos ayuda la palabra, la arqueología, y también a confirmar. Hechos 6:9, la sinagoga de los libertos. La sinagoga de los libertos. Hechos 6:9. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y Asia, disputaban con Esteban. Vamos a leer el libro de Ernest Wright, Arqueología y la Biblia. El único registro seguro de una sinagoga anterior al año 70 después de Cristo es una inscripción hallada en el Ofel, la ciudad baja de Jerusalén, en 1913 y 14. Su texto dice así:
Teodoto, hijo de Betén, sacerdote y presidente de la sinagoga, hijo del presidente de la sinagoga y nieto del presidente de la sinagoga, ha edificado la sinagoga para la lectura de la ley y la enseñanza de los mandamientos, y ha edificado la hospedería y las cámaras y la cisterna de agua para el refugio de los forasteros que lo necesiten. La sinagoga, que necesiten la sinagoga que sus padres y los ancianos simónides han fundado. Se cree que el nombre familiar de Teodoto tiene que ver con la familia romana de los Beteni. Ello indicaría que este personaje es uno de los antepasados era un judío liberto procedente de Italia. Se ha pensado en consecuencia que la inscripción está relacionada con la sinagoga de los libertos, mencionada en Hechos 6. Fueron los miembros de esta sinagoga los que más firmemente se opusieron a la predicación de Esteban, el primer mártir cristiano. Entonces ya la arqueología nos empieza a mostrar efectivamente que sí existía un registro histórico y arqueológico de una sinagoga de alguien que tenía por sobrenombre los libertos. Gamaliel, ¿recuerdan quién es Gamaliel? Hechos 22:3. Profesor de Pablo, instructor de muchos judíos. Gamaliel, Hechos 22:3. Entonces Pablo está dando testimonio, está diciendo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. En el versículo 34 de Hechos 5, un fariseo muy respetado llamado Gamaliel convence a los miembros del Sanedrín enfurecidos que no maten a los apóstoles. La historia judía ha dejado constancia de muchos datos acerca de este hombre. Para empezar, Gamaliel era nieto de Hilel, que era considerado por los judíos como uno de los más respetados eruditos alrededor de los tiempos de Cristo. Además, la Biblia afirma que Gamaliel disfrutaba de un elevado respeto por parte del pueblo, que era uno de los más grandes rabinos, y los escritos judíos lo confirman. Uno de los más antiguos pasajes del Talmud afirma: desde que murió el rabino Gamaliel, la gloria de la ley ha desaparecido. Los escritos que se encuentran en la Mishnah afirman: desde que murió el anciano rabino Gamaliel, no ha habido más reverencia por la ley. La pureza y la abstinencia desaparecieron por esa misma fecha. Uno de los dichos favoritos de Gamaliel era: para beneficio de la humanidad. Era tan respetado por la gente de su época que cuando murió Gamaliel se quemaron más de 70 libras de perfume y de ungüentos por respeto a él al venir los judíos a rendirle tributo, y fue acerca de este hombre que Pablo afirmó: yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Entonces la Biblia no tiene personajes ficticios, sino que hay personajes debidamente registrados en la historia y reales, hermano. Por eso podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios. Hechos 13:7. Vamos a leer la Biblia de la arqueología y vamos a hablar de el procónsul Sergio Paulo. Páginas 365. Hechos 13, versículo 7. Estaba hablando del mago que se hacía llamar Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Saliendo de Antioquía y por su puerto, Seleucía, se embarcó Pablo en compañía de Bernabé y Juan Marcos con destino a Chipre, que distaba unos 96 kilómetros. De aquella isla era natural Bernabé, Hechos 4:6, y a ella habían acudido ya algunos misioneros cristianos durante la persecución desencadenada en Jerusalén después del martirio de Esteban, Hechos 11:19. Probablemente porque allí se había establecido siglos antes nutridas colonias de judíos.
Chipre debe su nombre a las minas de cobre que allí fueron objeto de una intensa explotación en tiempos bíblicos. En el año 12 a.C., César Augusto otorgó a Herodes el Grande, el monarca, la mitad de la producción de aquellas minas a cambio del pago de 300 talentos. En Canaán aparecen cerámicas procedentes de la isla ya en 1600 a.C. Fue colonizada sucesivamente por los micenios, por los fenicios y posteriormente por los griegos. En tiempos de Pablo, los habitantes de Chipre y su cultura eran predominantemente griegos, como ocurre incluso en nuestros días. Se afirma que Pablo y sus compañeros pasaron algún tiempo en cada una de las dos principales ciudades de la isla. Estas eran Salamina, donde había un famoso templo consagrado a Zeus, y Pafos, con el aún más famoso que el anterior, dedicado a Afrodita, la diosa de la fecundidad. Las dos ciudades se hallaban en los extremos opuestos de la isla, y la segunda era sede de la administración provincial romana. Allí se encontró Pablo con Sergio Paulo, hombre inteligente, que ocupaba el cargo de procónsul romano, Hechos 13:7, o representante del Senado romano para el gobierno de la provincia. Una inscripción descubierta por el cónsul norteamericano Luis Senola durante sus exploraciones desarrolladas en 1865 y 1877 menciona a Paulo como procónsul, confirmándonos efectivamente lo que dice la Biblia y diciéndonos que existió, que es un personaje real, que no es un personaje ficticio, que la Biblia tiene la razón. Apareció en Soli, al norte de Pafos, y en esa fecha se fecha en el 55 después de Cristo, pero alude a un incidente sucedido en fecha anterior, mientras ocupaba el cargo Paulo hacia el 46-48 después de Cristo. Es la única referencia que tenemos de este procónsul fuera de la Biblia. Es un dato interesante el hecho de que Lucas mencione correctamente el nombre y su cargo. Algunos historiadores y arqueólogos dicen que Lucas debería estar entre los más renombrados historiadores de la historia. Hechos 19:13. Vamos a hablar de los exorcistas judíos. Y vamos a leer la arqueología y la Biblia de Ernest Wright, página 372-373. Hechos 19:13. Entonces algunos judíos, voy a leer la Biblia textual, algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por el Jesús que Pablo predica. Entonces dice Ernest Wright: Pablo en Éfeso. Numerosas inscripciones aparecidas en la ciudad aportan datos interesantes para el arqueólogo que estudia la etapa cristiana. La alusión de Hechos 19:13 a unos exorcistas recuerda la popularidad que en Éfeso tenían los especialistas en fórmulas mágicas y en conjuros. O sea, era algo normal y era algo habitual en ese tiempo que se hablara así, de los exorcistas. Los autores griegos y romanos se refieren a estos con el nombre de escritos efesinos. La fórmula "yo te conjuro por", utilizada por los magos judíos semipaganizados del pasaje aludido de Hechos, parece haber sido la habitual de los exorcismos. En Hechos 19 se habla propiamente de fórmulas mágicas, ¿cierto? Entonces mire cómo la arqueología nos trae el contexto histórico para que entendamos lo que estaba sucediendo en su momento. Hechos 19:31, Asiriarcas. Hechos 19:31. Voy a leerlo primero de la Reina y Valera. Hechos 19, versículo 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Voy a leer el mismo texto de la Biblia Bover Cantera. Y algunos también de los asiriarcas. Ahí dice autoridades, el griego dice asiriarcas.
que eran amigos suyos, mandaronle recado exhortándole a que no se presentara en el teatro. Entonces vamos a hablar de arqueología bíblica de Ernest Roy, página 372-373. Asiriarcas eran 10 funcionarios elegidos por las ciudades de la provincia que celebraban a sus propias expensas juegos y festividades públicas. Eso lo dice Archibald Robinson, en su comentario al griego del Nuevo Testamento. Los asiriarcas de Hechos 19:31 son frecuentemente mencionados en las inscripciones de Éfeso. Asiriarcas era un título que ostentaban los promotores del culto al emperador en la provincia de Asia. En Hechos 19:35 se alude al magistrado de la ciudad. Este personaje, a juzgar por las inscripciones, era algo más que un simple magistrado, pues ocupaba realmente el cargo del primer funcionario público. El mismo pasaje se menciona en Éfeso como guardiana del templo de Artemisa. Y una de las inscripciones dice exactamente lo mismo. Este título, sin embargo, se usaba en Éfeso y en otros lugares para indicar que la ciudad tenía a su cargo el culto del emperador romano, ¿cierto? O sea que era una palabra bien conocida en su entorno. Otra palabra parecida, politarcas, Hechos 17:6. Voy a leer otra vez de Reina y Valera del 60. Hechos 17, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Biblia Bover Cantera traduce: y no habiéndolos hallado, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los politarcas, vociferando: estos que han trastornado todo el mundo también acá se han presentado. Ernest Roy, página 376. Pablo en Tesalónica. La siguiente gran ciudad situada en el recorrido de la vía Egnatia y en que Pablo fundó una comunidad cristiana fue Tesalónica, a unos 112 kilómetros de Filipos. Es la moderna Salónica, la ciudad más importante de Grecia después de Atenas. No ha sido posible realizar allí excavaciones muy amplias, ya que la ciudad moderna tiene sus edificios sobre las ruinas de los antiguos. La ciudad fue fundada en el año 315 a.C. y se le puso el nombre de la hermana de Alejandro Magno. La vía Egnatia es aún su medio de comunicación más importante y en un determinado punto pasa bajo el triple arco erigido por el emperador Galerio en el 305 después de Cristo. La entrada a la ciudad por la parte oeste se hallaba en otros tiempos abierta también por otro arco romano llamado la Puerta de Barder, que se alzaba aún en 1876, en que fue desmontada para hacer sitio a una moderna edificación. En esta puerta había una inscripción actualmente en el Museo Británico, en que eran mencionados varios funcionarios de la ciudad llamados politarcas, ¿cierto? Entonces mire cómo era Lucas como historiador. Aunque eran autoridades, no las llamaba simplemente autoridades, sino que utilizaba el nombre con el cual era reconocida la autoridad en la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, asiriarcas, ahora que está en otra ciudad, politarcas, ¿cierto? El mismo término aparece en algunas otras inscripciones. También en Hechos 17:6 se emplea este término para indicar los funcionarios a cuya presencia fueron conducidos los cristianos a causa del tumulto que provocó la predicación de Pablo. Esta palabra es desconocida en el resto de la literatura griega y los datos arqueológicos vuelven a confirmar una vez más la exactitud del relato de Lucas en este punto. Hechos 18:12. Vamos a hablar de Galión, el procónsul de Acaya. Galión, el procónsul de Acaya. Pablo en Corintios. Hechos 18:12. Vamos a volver a leer el libro de Ernest Roy, la Arqueología y la Biblia, página 382.
Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron ante el tribunal. Entonces dice el escritor: el amplio y despejado espacio abierto del agora estaba dividido en dos planos, con una diferencia de altura entre ambos de casi 2.5 metros. La hermosa y finalmente construida tribuna del nivel superior avanza hacia la parte baja en la parte central del agora. Fue probablemente en esta plataforma el lugar donde Pablo compareció ante Galión y el pueblo se amotinó. Hechos 18, del 12 al 17. En Delfos, al otro lado del Golfo de Corintios, ha aparecido una inscripción en la que se menciona a Galión. Se trata de una inscripción fechable y el personaje es mencionado como procónsul de Acaya. ¿Será el mismo? Indica que Galión ocupó su cargo en Corinto en el año 51-52 después de Cristo, puesto que el pasaje de Hechos parece indicar que llevaba poco tiempo como procónsul cuando Pablo fue llevado a su presencia. Este debió llegar en Corinto hacia el 50 después de Cristo. Mira a lo que más nos ayuda la Biblia, la arqueología, a establecer fechas cronológicas, ¿cierto? Por ejemplo, nos ayudamos a saber en qué fecha empezó entonces este procónsul Galión a ser procónsul. Valga la redundancia, ¿cierto? Romanos 16:23. Vamos a seguir leyendo a Ernest Roy, Arqueología y la Biblia, página 383. Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Naturalmente que Gallo, Erasto y Cuarto, Erasto no era tesorero de Roma, era tesorero de Corinto. Al nordeste de la ciudad había dos teatros. El más pequeño era el Odeion, o sala de conciertos. El mayor estaba dedicado a diversas representaciones y tenía una capacidad de 18.000 personas sentadas. Era grande. Un bloque de piedra reutilizado en el pavimento apareció cerca de la zona de los teatros. Conserva una inscripción en que se dice que aquel pavimento fue mandado a hacer por Erasto, en su cargo de comisario de obras públicas. Se suele identificar generalmente como el Erasto, que se hizo discípulo de Pablo y su colaborador. En Romanos 16:23 Pablo lo llama oikonomos, esa es la palabra griega, o canciller de la ciudad. Era por consiguiente un personaje de relieve. Quiero leer el libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, la página 70, que habla de este mismo descubrimiento. En su epístola a los romanos, escrita desde Corintios, Pablo hace mención del tesorero de la ciudad, Erasto, Romanos 16:23. Durante las excavaciones de Corinto de 1929 se halló una losa con la inscripción Erasto, curador de edificios públicos, como colocó esta losa a sus propias expensas. Según F.F. Bruce, uno de los más renombrados críticos y biblistas y comentaristas y profesor de griego del Nuevo Testamento, dice: según Bruce, el enlosado muy propiamente existía en el primer siglo después de Cristo, y el donante y el hombre mencionado por Pablo son la misma persona. La Biblia de la Arqueología, página 388. Fuera de los textos bíblicos, la descripción más completa del templo de Jerusalén, hora del templo, se debe a uno que fue sacerdote allí en el siglo I. Se trata del escritor greco-judío Flavio Josefo, Titus Flavio Josefo. Lo más interesante para nosotros es que el templo que describe con mucho detalle es precisamente el edificio levantado por Herodes el Grande, es decir, el mismo templo en que predicó Jesús, que sería después destruido por los romanos en el año 70. Su obra Guerra de los Judíos, y especialmente el libro 5 de la misma, es el que contiene esa valiosa extensa descripción que no solo afecta al edificio, sino también a la función en él de los sacerdotes. Pero también puede recogerse aportaciones y detalles en otros pasajes de la misma obra y en otro gran libro de Josefo, Antigüedades de los Judíos. Igualmente hay importantes datos
de un autor judío que también escribe en griego. Nos referimos a Filón, tanto en sus leyes especiales como en la vida de Moisés. Cuando se destruyó el templo de Jerusalén y se quemó el templo de Jerusalén, los romanos también hacían algo muy parecido que hacían los asirios, y era que grababan sus victorias. Y los romanos grabaron su victoria en algo que se llamó el Arco de Tito. ¿Has escuchado ese nombre? Ernest Wright dice: Arco de Tito es un monumento que fue erigido en el año 81 en honor al conquistador de Jerusalén, y en su interior hay unos relieves en el que se está representando el cortejo triunfal en que son llevados a Roma los objetos tomados como botín en el templo en el año 70. Vamos a mirar unas imágenes breves acerca de lo que es el Arco de Roma. Está en Italia, para cuando vayan. Ese es el Arco de Tito. ¿Sí? Y adentro es donde tienen las inscripciones de las que estamos hablando. Esta es una fotografía tomada de lo de adentro. ¿Sí ves? Entonces miremos una fotografía más que nos muestra un poco más cerca lo que había ahí. ¿Sí? ¿Qué reconocen ahí del templo judío? El candelero, la menorá. Y esta es más cerca. Ya, ahí está. Esta es más cerca. Esto es lo que está en el Arco de Tito. ¿Qué nos muestra eso? Que efectivamente el templo sí fue destruido y que efectivamente los romanos saquearon los utensilios de oro y se los llevaron. ¿Cierto? La Biblia tenía razón y la Biblia nos confirma efectivamente que fue lo que sucedió. Amén. Ya vamos a terminar. Evidencia que exige un veredicto de John McDowell. Y vamos a mirar cómo los historiadores y los arqueólogos dan credibilidad de Lucas siendo historiador, que era un muy buen historiador, y ellos dicen que era de los mejores historiadores que ha existido. Ramsay, que es uno de los más renombrados arqueólogos, tenía también un alto concepto de la habilidad de Lucas como historiador. Lucas es un historiador de primera categoría. No son sus declaraciones de hecho meramente dignas de confianza. Está poseído del verdadero sentido histórico. Volver a leerlo. Lucas es un historiador de primera categoría. Sus declaraciones de hecho son dignas de confianza. Está poseído del verdadero sentido histórico. Él fija su mente en la idea y en el plan que rige la evolución de la historia y adecúa su tratamiento de los incidentes en proporción a la importancia que estos tienen. A los eventos críticos importantes les da la debida proporción y muestra su verdadera naturaleza hasta con detalles, mientras que toca levemente u omite enteramente mucho que no tenía valor para su propósito. En resumen, este autor debería ser colocado junto a los más destacados historiadores, dicen uno de los más grandes arqueólogos del siglo pasado. El mismo libro evidencia que exige un veredicto de John McDowell, página 68. Vamos a ver qué dice F.F. Bruce de Lucas. En aquellos puntos en que se ha sospechado de la inexactitud en Lucas y en los cuales la exactitud ha sido vindicada por alguna evidencia hallada en inscripciones, resulta legítimo decir que la arqueología ha confirmado el registro del Nuevo Testamento. El mismo libro, página 73, entre otras referencias históricas de Lucas está aquella de Lisanias, tetrarca de Abilinia, en Lucas 3.1, al comienzo del ministerio de Juan el Bautista, en el año 27 después de Cristo. El único Lisanias que conocían los antiguos historiadores, era uno que fue asesinado en el 36 a.C. Sin embargo, una inscripción hallada cerca de Damasco habla de un liberto de Lisanias el tetrarca, y se le ha designado una fecha entre el año 14 y 29 después de Cristo. O sea que Lucas era un historiador
muy exacto, profundo y verídico. Esto nos muestra a nosotros que nosotros no estamos leyendo un libro de fantasía, estamos leyendo un libro verídicamente comprobado, personas comprobadas, lugares comprobados, ¿cierto? El mismo libro, página 74. Lucas relata también que en Jerusalén se desató un alboroto a causa de que Pablo introdujo a un gentil al templo. Entonces cuando llegó a Tito, Hechos 21-28, no, a Tito no, llevó otro hermano. Se han encontrado inscripciones que en griego y en latín dicen: ningún extranjero podrá entrar más allá de la barrera que rodea el templo y sus alrededores. Será personalmente responsable por su muerte consiguiente. Una vez más se prueba que Lucas estaba en lo correcto. El mismo libro, página 74, su elección de la palabra procónsul como título para Galión en Hechos 18-12 es correcta, como queda demostrado por la inscripción en dedos que declaran parte como Lucio Julio Galión, mi amigo y procónsul de Acaya. A ver, hermano, entonces estamos viendo efectivamente cómo la arqueología nos ayuda a entender el contexto histórico, nos ayuda a mirar la veracidad del texto de las escrituras, en este caso con Lucas, ¿cierto? Que de acuerdo a la ciudad o de acuerdo a la región, no decía solamente o simplemente autoridades como tenemos nosotros en nuestra traducción, sino que utilizaba el nombre de la autoridad por la cual era llamada la persona en ese sitio geográficamente. Vamos a terminar hablando del texto del Nuevo Testamento. Ernest Wright, en su libro Arqueología de la Biblia, página 348, nos dice: hoy puede decirse que el Nuevo Testamento está respaldado por una tradición manuscrita más firme que la de cualquier otra obra de la antigüedad. Traiga cualquier escrito de la antigüedad y va a compararlo con los registros históricos que tenga, y el que tiene más registros históricos y más testimonios antiguos es la Biblia, que cualquier obra clásica de la antigüedad. Ni los autores clásicos antiguos ni los escritos sagrados de cualquier otra religión cuentan con tantos manuscritos para la comprobación y corrección de los respectivos textos. Entonces, mire qué es lo que dice F.F. Bruce en su libro The New Testament Documents, o los documentos del Nuevo Testamento, página 15. La evidencia para nuestras escrituras del Nuestro Testamento es mucho más grande que la evidencia para muchas escrituras de autores clásicos, la autenticidad de los cuales nadie sueña en cuestionar. O sea, nadie cuestiona los escritos clásicos y los descubrimientos que se hacen acerca de ellos. Y si el Nuevo Testamento fuera una colección de escrituras seculares, su autenticidad sería generalmente considerada más allá de toda duda. Pero como es la Biblia, entonces quiero presentar un estudio breve que se ha hecho para la traducción de algunas Biblias en inglés acerca de los descubrimientos arqueológicos de los manuscritos de la Biblia. El número encontrado de manuscritos del Nuevo Testamento continuamente se está incrementando año tras año, cuando escribieron este libro. Los manuscritos que estuvieron disponibles a los traductores en la versión en inglés revisada o Version English Revised en 1881 y la Version American Standard, la versión estándar americana, los manuscritos que utilizaron para esa traducción de 1901 y 1881. Ningún papiro. B. 19 unciales. Manuscritos unciales son los manuscritos escritos en mayúscula, en griego mayúscula. 950 cursivos. Manuscritos cursivos son los escritos en minúscula. 400 leccionarios. Son manuscritos en los cuales aparecen lecturas de los evangelios. Los manuscritos disponibles a los traductores de la versión de New American Standard en 1965 fueron, recuerde que en la primera que vimos ningún papiro. 78 papiros en la próxima edición. En la anterior dijimos 19 unciales, 224 unciales,
El anterior dijimos 950 cursivas, 2.600 cursivos, 2.650 cursivos. Y los leccionarios dijimos 400, 2.000 leccionarios. Los manuscritos disponibles a los traductores de la versión internacional, nueva versión internacional, 1978. 85 papiros, 268 unciales, 2.792 cursivas y 2.193 leccionarios, o sea que cada vez iba aumentando más. En adición, al menos 19.284 manuscritos de antiguas versiones como la latina, siriaca y copta están comúnmente disponibles. Hoy tenemos nosotros más de 5.000 manuscritos griegos para poder reconstruir el texto del Antiguo Testamento. Por medio de la crítica textual y la edóptica, esa ciencia se reconstruye lo que efectivamente dijeron los apóstoles, sin tener los originales. Quiero leer un libro que se llama Guía Portavoz de la Historia de la Biblia, de Tim Donley. El Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico es quizás el manuscrito griego más completo y más antiguo que tenemos nosotros de la Biblia. Fue descubierto en 1844, no recuerdo, y data del IV siglo. Más o menos fue hecho en el 300, 350, 360. Algunos creen que fueron de los manuscritos que mandó a hacer el emperador en ese tiempo, manuscritos de la Biblia. Dice, nuestra copia más completa y más antigua del Nuevo Testamento fue escrita poco después del 300 después de Cristo. Se llama Codex Sinaítico porque fue descubierto al pie del monte Sinaí en el monasterio de Santa Catalina. En 1844, un erudito alemán llamado Konstantin von Tischendorf, diferente al conde Zinzendorf, porque es parecido el nombre, Tischendorf y Zinzendorf. Este hermano era un biblista muy importante de ese siglo. En 1844, un erudito alemán llamado Konstantin von Tischendorf estaba visitando este lejano monasterio y descubrió unos pergaminos con una antigua escritura griega. Los manuscritos resultaron ser parte del Antiguo Testamento y datan del siglo IV después de Cristo. Entusiasmado por este descubrimiento, Tischendorf volvió a visitar el monasterio, ¿sí? Cualquiera lo hubiera hecho, y finalmente descubrió tantas hojas que casi pudo completar la Biblia entera. En la actualidad, el Códice Sinaítico se conserva en el Museo Británico en Londres. Entonces, nosotros, los que no quieran creer en la palabra de Dios, porque dicen que no es verdad y que no es verídica, pues la Biblia y la pala del arqueólogo nos ha demostrado que lo que dice la Biblia es cierto. Naturalmente no se va a poder descubrir todas las cosas, porque recuerda que en lo que leímos hoy, hay ciudades hoy que no se pueden quitar para poder desenterrar. Hay ciudades sobre las cuales hay restos arqueológicos, pero no se puede desenterrar porque en esos momentos pues están habitadas, hay edificios, hay casas, ¿cierto? Por eso no se pueden desenterrar y estudiar. Pero en los lugares que se pueden hacer, lo han hecho y han descubierto cosas que nos ha dado más claridad de la Biblia, nos han mostrado cómo era su contexto histórico, cómo era el contexto gramático, cómo efectivamente nos muestra que las traducciones que tenemos de la Biblia son buenas traducciones. Podemos confiar que la palabra de Dios es la palabra de Dios y es verídica para nosotros. Terminemos con Bruce Messenger, uno de los más grandes eruditos de crítica textual de nuestros tiempos. Tiene un libro que se llama The Text of the New Testament, los textos del Nuevo Testamento, o el texto del Nuevo Testamento, página 86. Dice: así tuviéramos solamente algunas citas del Nuevo Testamento que son encontradas en las escrituras de los primeros cristianos, o sea, los patrísticos, el texto es preservado notablemente bueno.
En realidad son tan extensas esas citas que si todas las otras fuentes de nuestro conocimiento del texto del Nuevo Testamento fueran destruidas, ellas podrían ser suficientes para la reconstrucción de prácticamente todo el Nuevo Testamento. O sea que con las citas de los patrísticos, que no son manuscritos de la Biblia, con solo las citas que ellos hacen en sus libros, nosotros podemos reconstruir todo el Nuevo Testamento. La Biblia tiene testigos por donde lo quiera mirar. Y la intención de que viésemos arqueología bíblica era para que conociéramos la Biblia desde la arqueología, desde los descubrimientos arqueológicos, diciendo lo que hemos dicho desde el principio. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Es autoritativa en sí misma. Pero la arqueología y la pala del arqueólogo no la confirma, nos dice y la Biblia tenía la razón. Y aparte de ello, en su contexto histórico nos ayuda a entender un poco más cómo sucedían las cosas en tu entorno. ¿Amén? Entonces, esto también lo vamos a utilizar para cuando tengamos que presentar defensa de la fe, ¿cierto? Porque no estamos leyendo un libro de fantasías, un libro de cuentos, estamos leyendo un libro que está completamente atestiguado en la historia y por la pala del arqueólogo. Que los nombres son reales, que los títulos son reales, confirmados y atestiguados por la pala del arqueólogo, por los historiadores, por la arqueología. Amén. Entonces que el Señor pueda utilizar eso para su gloria. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias. Toda gloria